Sublime Records presenta. Holis, bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y este es un nuevo episodio de Otras Cosas Literarias. En esta ocasión, el tema sobre el cual estaremos conversando es el género de la ciencia ficción, para lo cual me acompañan dos invitadas nuevas en el podcast. Y estoy muy emocionada porque esta es la primera mesa de diálogo en la que somos puras mujeres. Y tal vez no sea un dato muy relevante, pero estoy muy emocionada porque claramente he tenido otras invitadas en el podcast, pero esta es la primera mesa conformada primeramente por mujeres. Y bueno, ya, las presento. Ellas son Rebeca Michelle. Hola Rebe, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Hola Katia, gracias por invitarme. Y pues igual es un placer estar aquí hablando de cosas que nos gustan. Claro que sí. Y también nos acompaña Sara Orduña, que es igual que Rebe, estudiante de literatura. Y también, Sara, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos esta noche. No, a ustedes muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto. Igual, como dice Rebe, estar hablando de cosas que nos gustan. Claro que sí, es la idea. Y bueno, como comentaba hace unos momentos, vamos a estar conversando sobre la ciencia ficción. No vamos a entrar en demasiados detalles porque, pues, al igual que muchos otros géneros, es un tema muy extenso, con distintas vertientes, muchas características y demás, pero vamos a tratar de hablar de aspectos importantes, generalidades que a nosotras nos parecen datos interesantes y que queremos compartir con todos ustedes que nos están escuchando. Bueno, entonces, para ir comenzando a hablar un poco más en forma sobre el género, quiero empezar con uno de los primeros antecedentes, que es una novela muy famosa y se le conoce más por ser de terror, aunque sí tiene bastante de terror y era su propósito original. Es uno de los antecedentes y es uno muy importante de la ciencia ficción. Se trata de Frankenstein, como seguramente ya muchos de ustedes lo imaginaban, de esta autora Mary Shelley, que de hecho andaba alrededor de los 20 años cuando escribió esta novela. En algún momento yo leía un poco acerca del contexto histórico en el que se encontraba al momento de escribir esta novela. Y en ese entonces estaba haciendo pruebas, experimentos con electricidad, que sabemos que es un elemento súper importante para darle vida a este monstruo. Y de ahí es donde surge pues este primer antecedente para la ciencia ficción. Es algo que va abriendo camino para lo que en el siglo XX va a ser tal cual este género. Y este es el primer antecedente al que yo me remito. Sara, no sé si tú quieras comentar algo acerca de esto o algo anterior a Frankenstein. Bueno, la verdad es que es bien difícil. Es una discusión que se tiene mucho sobre esto de los antecedentes de qué fue primero en la ciencia ficción y, por ejemplo, si cuenta como ciencia ficción, tal vez algunas cosas de mitología y así, pero es muy interesante porque dicen que hay un padre de la ciencia ficción, pero pues no creo que sea padre, creo que es madre de la ciencia ficción, ¿no? Porque inicia esta Mary Shelley con esto de Frankenstein, pero hay algunas novelas que salen antes que tienen elementos de la ciencia ficción, pero nada más son eso, ¿no? Como elementos. No es como tal ciencia ficción porque hay cosas sobrenaturales y sabemos que cuando ya se involucra una cosa sobrenatural en un relato de ciencia ficción, pues deja de ser ciencia ficción como tal, ¿no? Yo, al igual que tú, Katia, estoy totalmente de acuerdo con que el primer relato al que yo me remito con la ciencia ficción viene siendo Frankenstein. Creo que
tiene todos estos elementos. El elemento más importante de la ciencia ficción, que es la ciencia como tal, es donde se involucran estos factores, y aparte se me hace súper interesante porque ahorita ya se pueden hacer trasplantes, ¿no? Algo que no se podría imaginar en esa época. Bien dicen que la realidad siempre supera la ficción. Totalmente. Y bueno, o sea, recordemos, Frankenstein es un monstruo que se arma con distintas partes de distintos cuerpos. Entonces ahí está un poco la idea de lo que mencionas, del trasplante, de la electricidad que se estaba experimentando en ese entonces. En algún momento veía que se estaban haciendo pruebas porque algunos científicos tenían la teoría de que el cerebro mandaba impulsos eléctricos, entonces hacían pruebas en ranas que les mandaban impulsos eléctricos y entonces las ranas se movían, ¿no? Aunque ya estuvieran muertas y todo esto, ¿no? Y como lo mencionas tú, Sara, el nombre lo dice, de entrada lo dice, la ciencia ficción tiene sus bases en la ciencia y eso es algo muy, muy importante porque su base está ahí, ya que si quitáramos la parte científica, pues ya se convertiría en otro género completamente distinto como es la fantasía. Entonces sí, es un elemento imprescindible en este caso. Sí, creo que de hecho como antes había mucha discusión sobre esto de si era ciencia ficción o no, lo que está antes de Frankenstein, tuvieron que hacer un nuevo género, bueno, crear un nuevo género en donde pudieran meter todas estas cosas que nombraron como protociencia ficción, si no mal recuerdo, que es como que tiene elementos y que pueden ser ciencia ficción, pero no son ciencia ficción, son los antecesores de... Sí, por supuesto. Rebe, ¿tú quieres comentar algo respecto a lo que estamos hablando? Sí, es que estaba pensando como en que quizá podría decirse como que el antecedente de la ciencia ficción no en un autor como tal, sino en un género tal vez, pues es esto de la fantasía, ¿no? Lo cual, o sea, creo que es súper obvio decirlo, ¿no? Pero es que estoy pensando como a partir de lo que Sara decía, pienso que podría decirse que pues uno de los antecedentes es la fantasía, por más obvio que parezca, pero está bien porque, o sea, estaba pensando en varias cosas mientras Sara hablaba y pensé como en sí, ¿no? O sea, en lo que decía Sara de cómo en Frankenstein lo que mueve la trama es la ciencia y me parece que para esto se usa el término de novum, algo así estaba leyendo hace un tiempo, que el novum es este elemento eh, científico, tecnológico que va a determinar pues la historia y, y, y hay algo, o sea, es totalmente lo que sucede en Frankenstein, ¿no? Y está como bien padre esto de todo lo que sucede en Frankenstein, porque es en cuanto a género, porque pues ubicamos esta obra dentro del romanticismo, ¿no? Y dentro de el género de lo gótico y así. Y creo que pues en ese momento habían muchísimas cosas, magia y como decía Sara, mitos, pero aunque Frankenstein está localizada en ese punto, eh, tiene como algo completamente nuevo, innovador. Y luego en cuanto a análisis, pues está bien padre pensar cómo Frankenstein es un hijo de la ciencia y es completamente rechazado. Siguiendo un poco con esta idea de Frankenstein, que es un hijo de la ciencia, estaba recordando que precisamente el doctor Victor Frankenstein era alquimista. Ahí hay algo como pensando en lo que comentaba Rebe sobre la fantasía. Ahí hay algo, pues, que siento que une un poco el género fantástico con la ciencia ficción, porque la alquimia, si no me equivoco, surge más o menos en la época medieval y después se va
transformando en lo que hoy conocemos como química y ya es algo, pues una ciencia más en forma, una ciencia en sí. Y bueno, es ahí como una relación que logro ver a partir del comentario que hacía Rebe, ¿no? Sobre la fantasía como antecedente de la ciencia ficción, porque vamos, todas estas cosas que existen en el género fantástico, pues la explicación no necesita pues de grandes cosas, ¿no? Sabemos que pues está ahí el pacto ficcional, ¿no? Son Sí, cosas que son posibles dentro de ese mundo y no hay mayor problema. En el caso de la ciencia ficción, necesitamos estas bases, ¿no? Este sustento científico del que se parte para poder contar estas historias. Sí, recordemos que en esa época tampoco había algo a lo que se le llamaba ciencia ficción, ¿no? Sino que ese término ya viene después en 1926 con este Hugo. Sí, por supuesto. sí, En la época de Julio Verne o Wells, que son de más o menos esa época, se le llamaba más, creo que si no mal recuerdo, romance científico, creo que era romance científico, ¿no? Entonces no tenían bases como tal, así como de voy a escribir ciencia ficción y tengo que tener estas reglas y entonces a partir de ahí, ¿no? Que son como antecedentes que sí son parte de la ciencia ficción, pero que no tienen unas bases estrictas, ¿no? Porque eso luego se define bien ya a partir con esto de las revistas de Hugo, ¿no? De Amazing Stories. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Lo que decía Katia me parece súper interesante y más con esto que acaba de comentar Sara, porque de hecho, o sea, los gustos que tiene Víctor, sí es Víctor, ¿verdad? Sí. Son criticados y me parece como bien interesante porque entonces estamos viendo como una transición, ¿no? Porque su maestro, o sea, Víctor tiene toda una formación en esto como de la alquimia y así, y cuando llega a la universidad, su maestro, al cual súper admira, se burla de él. No de una manera grosera, pero sí se burla. Y entonces es cuando Víctor comienza a cambiar, a educarse en otras teorías. Y entonces me parece que es como dice Sara, ¿no? Que no hay bases, no hay reglas para escribir en ese momento, sino que simplemente está sucediendo. Y entonces en estos antecedentes nosotros podemos ver esta transición, ¿no? Estos cambios y estos como debates que hay. Parte es la ciencia ficción, cómo está muy relacionada con la filosofía, ¿no? No, es muy raro encontrar un cuento de ciencia ficción que no esté relacionada con la filosofía y con los miedos actuales del momento en el que se escribe. Por ejemplo, tenemos a esta Mary Shelley que le tenía miedo, bueno, estaba esto de jugar a ser un dios, ¿no? ¿Qué cosas podía hacer el hombre? O la personalidad el desarrollo de cada personaje. Por ejemplo, lo vemos después con los demás géneros, que los miedos están muy relacionados con la época en la que se está escribiendo pues el relato, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, Sara. Sí, como mencionas, en el momento de Shelley está el miedo a, a jugar a ser un dios. Después con Verne, con Wells, con otros autores, no me acuerdo cuál es el que tiene esta idea de las bombas y demás que se van a usar en las guerras y todo esto. Y pasa el tiempo y efectivamente se usan estas armas y todo esto y es una respuesta sí a los miedos que hay en cada época en la que se está escribiendo. Pensando también, o sea, muchos de lo que se escribe actualmente tiene que ver con que destruimos, como raza humana, destruimos el planeta, ¿no? Esta cuestión del apocalipsis, de que hay una tercera guerra mundial que destruye el planeta y todo esto. Entonces, estoy de acuerdo en lo que comentas de que mucho de lo que se escribe está respondiendo a los miedos que hay en el momento en el que se está escribiendo.
Y también hay un concepto que una vez leía que me gustó muchísimo, y es esto de las literaturas de lo insólito. O sea, porque no, o sea, no solo es el miedo, ¿no? Sino también la sorpresa, el asombro. Y, o sea, creo que eso sucedió en Latinoamérica, con escritores como Leopoldo Lugones y Amado Nervo veían grandes máquinas, y me parece que Amado Nervo escribió un texto sobre como explorando esta cuestión, y no era, no hablaba como tal de la ciencia ficción, justo por lo que comentaba Sara de cuándo fue acuñado el término, pero sí puede ser como un antecedente teórico en nuestra parte del continente. Y entonces, bueno, yo pienso que quizá en esta cuestión como, pues no sé si psicológica de quien está escribiendo, eh, sí metería como menciona Sara, lo de los miedos, pero entonces también como el asombro y quizá también la cuestión epistemológica, ¿no? De cómo cada lugar, cada país, cada cultura va comprendiendo el mundo de una manera distinta, ¿no? Eh, Porque, o sea, pues en Estados Unidos la ciencia es de una forma, pero en Latinoamérica la ciencia es de otra forma, y no solo porque el gobierno no dé apoyos y así, pero sino también porque pues hay un montón de culturas, ¿no? Con las que convivimos. Y pues, o sea, es que si pensamos como en qué significa ciencia y así, entonces creo que podemos hablar de muchas ciencias, y entonces pueden haber como muchas formas de capturar eso en la literatura. Sí, pues pensando en lo que comentas de que pues hay distintas culturas y la ciencia se desarrolla de distintas formas, pienso que, bueno, para empezar, el auge de la ciencia ficción lo tiene en Estados Unidos. Ahí tiene su auge, ahí se conforma y llega a tomar pues las características que actualmente reconocemos como características de la ciencia ficción. Entonces, creo que eso es algo muy importante a tomar en cuenta, porque bien lo dices tú, Rebe, va a ser distinto dependiendo el lugar en el que te encuentres, en el contexto en el que te encuentres. Y si nos ponemos a revisar ciencia ficción anglosajona y la comparamos con ciencia ficción latinoamericana, probablemente encontremos muchas diferencias. Y eso, o sea, la mayoría son de los autores reconocidos son estadounidenses o anglosajones, pero no son los únicos lugares donde se escribe ciencia ficción. Sí, creo que la ciencia ficción mexicana es una de las más consolidadas en el continente. Obviamente también está la argentina, creo que la chilena y la cubana, pero aunque obviamente México no es así súper reconocido por eso, como tú dices, creo que sí, sí tiene un buen espacio, ¿no? O sea, hay varios premios, hay varias revistas que publican ciencia ficción. Hace un tiempo estaba leyendo que creo que la revista de CONACYT eh, dedicaba un espacio en el siglo pasado para publicar cuentos, pues me pareció muy bonito, la verdad. Bueno, entonces, bueno, tenemos ya estos antecedentes que hemos comentado, principalmente con Mary Shelley, Frankenstein, como hemos comentado, también está Julio Verne con sus bastantes y amplias obras. Tenemos Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días. Tenemos a H.G. Wells, que conforman estos, como decíamos, romances científicos. Em, Romances en el sentido de que así se le llamaba a las novelas durante el siglo XIX, y todo esto conforma los antecedentes y van determinando
algunas características que ya durante el siglo XX van a conformar el género. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, me gustaría que lleváramos la conversación hacia el género en sí, a las características que definen a la ciencia ficción tal cual es este género como lo conocemos actualmente. Bueno, la manera en la que yo defino la ciencia ficción, o como unos dicen que la traducción es mala, ¿no? Que realmente es ficción científica, es que es una especulación racional, ¿no? O sea, lo principal de la ciencia ficción es que tiene que tener bases científicas, iniciando por ahí, ¿no? Avances científicos, tecnológicos, todo esto, ¿no? Eso es como lo primordial. Y a veces sociales. De hecho, lo normal es que, bueno, lo común, perdón, es que también tenga estas bases sociales, porque es como una comparación entre la sociedad y lo que puede ser o pudo haber sido, y pues que tiene que ser verosímil. Si no es verosímil, ya no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de fantasía, ¿no? Claro, sí. Si perdemos esta verosimilitud, el público ya no lo cree. Tenemos este sustento científico con la finalidad de que lo que se está escribiendo y lo que el lector está leyendo, valga la redundancia, sea creíble. El lector tiene que creer que es posible lo que está leyendo. Esa verosimilitud es muy, muy importante, porque de no ser así, la historia ya no funciona, o como dices tú, lo tomamos como fantasía. Sí, ya de ahí hablando como de características más formales, siento que dependería del género, ¿no? Porque pues dependiendo del género es como los temas que va tocando, que a mí no me gusta que hagan eso, porque yo siento que la ciencia ficción debe ser como que no tan cuadrada, pero como que nos gusta etiquetar, ¿no? Todo lo etiquetamos y es como, esto es steampunk, esto es cyberpunk, esto es, o tienes que tener estos elementos para que le metamos esta etiqueta a este relato, y tiene que tener estas características y así, ¿no? Pero pues resumiendo, ¿qué temas tocan? Pues creo que vendría siendo como viajes en el espacio, aventuras espaciales, que lo definen después como space opera, como también los avances, que tenga avances tecnológicos, futuros distópicos. Luego vemos con el steampunk que tiene que estar relacionado con la época victoriana, y con las máquinas de vapor. Tenemos también el biopunk, que está más metido con biotecnología y cosas así, ¿no? Pero siento que las características se van partiendo a partir de, bueno, en la medida de qué género sea del que estamos hablando. Entonces siento que realmente lo más importante es lo que ya comentabas, Kat, de que sea verosímil y de que tenga un sustento pues científico, ¿no? Sí, totalmente, porque todo esto que tú mencionas del cyberpunk, ¿cómo dijiste? Del espacio. Space opera. Del space opera y todo esto, al final son subgéneros que van derivando del género en sí, que es la ciencia ficción. Pues eso ya son más como subgéneros, cosas que van saliendo, pues por todas estas coincidencias o aspectos en común que tienen distintas obras que permiten que se vayan conformando estos subgéneros, como los que ya mencionabas, pero sí, creo que lo principal, como ya lo hemos repetido, es la cuestión del sustento científico, que se imaginen avances, ¿no? Futuros utópicos o distópicos, porque hay autores que plantean futuros utópicos. Estoy pensando un poco en La Naranja Mecánica, no sé si clasifica como ciencia ficción, pero Sí. según yo sí. Tenemos La Naranja Mecánica, que si no me equivoco, ahí está plantando más una utopía, ¿no? Pero tenemos estas dos vertientes, las utopías y las distopías, toda esta cuestión que está dentro del género. Y yo creo que podríamos hacer mesas hablando específicamente de utopías, distopías, del space opera y todo esto, porque son cuestiones que nos tardaría mucho irlas abordando así como específicamente una por una, porque Sí, claro. son cuestiones del género muy, muy amplias, que a lo mejor en algún momento podemos retomar y ya dedicarnos a hablar específicamente
sobre alguno de estos subgéneros. Creo que sería algo muy interesante también. Sí, de hecho, sabes, ahorita que ya estoy pensando muy bien, creo que está mal planteado lo que habíamos dicho de que tenía que tener un sustento científico. No es que tenga un sustento científico, es que nos haga creer que hay un sustento científico, ¿no? Porque no todo lo que escriben es verdad, ¿no? No, pero te hacen creer Sí. que es verdad, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que más bien sería eso, que te hagan creer que tiene pues como un sustento científico, que sea viable. Claro, porque lo estoy pensando, por ejemplo, pienso en los viajes en globos aerostáticos, en el momento en el que ponen en papel, ¿no? Esto de hacer viajes en un globo y todo eso, realmente no se había hecho. En el momento en el que lo escriben, no se había hecho. Actualmente lo podemos hacer, sabemos que se puede y demás. Y de ahí que pensamos, pues el sustento científico, porque muchas de las cosas que durante los siglos pasados plantearon, estoy hablando del siglo XIX, del siglo XX, que plantearon así como ciencia ficción, porque eran cosas que no se podían hacer, ya encontramos la forma de hacerlo, ya encontramos la forma de cruzar continentes volando, ¿no? Con los aviones o por vía terrestre con los trenes y demás. Son cosas que en su momento eran pues meras imaginaciones, ¿no? Realmente el sustento científico no estaba tal cual. Ahora sí lo tenemos, pero es eso, creo que es eso que tú mencionas, la verosimilitud que nos haga creer que de verdad es posible. Pero sí, es algo más importante que este sustento científico, la verosimilitud, hacerle creer al lector que de verdad es posible. Estoy pensando como en qué pasa con las historias que se desarrollan en el pasado. O sea, como de escritores contemporáneos que están reimaginando el pasado con estas cosas científicas. Y, o sea, sabemos que es algo que no podría pasar porque ya sucedió. O sea, estoy hablando como de hechos históricos, ¿no? Que ya sucedieron. Entonces no está como esta cuestión del podría ser que a través de la ciencia llegáramos a eso. Pero igual es súper padre, ¿no? Es súper disfrutable como reimaginar, bueno, no, más bien imaginar algo súper alternativo. Que sí, es muy importante como sentir este extrañamiento, ¿no? Esto de no conozco esto, me siento extraño en este mundo que estoy leyendo porque no lo conozco, y creo que este extrañamiento es también lo que hace que quiera seguir leyendo, ¿no? Que quiera seguir conociendo sobre ese universo que podría ser y que no está tan lejano o a ti, y que aparte tiene estas semejanzas, ¿no? Con lo que pasa en tu época. ¿Qué pasa tal vez con los libros que se escriben actualmente, ¿no? Que tienen como más semejanzas, por ejemplo, con los problemas de racismo o con los gobiernos totalitarios o cosas así? Me parece súper valioso eso de qué es lo que te hace seguir leyendo, ¿no? Y estoy pensando es que estoy pensando en un cuento en particular, ¿no? Que es el de La bestia ha muerto, que es el de Bev, donde reimagina el segundo imperio mexicano. Y no había pensado en eso, ¿no? En que sí, o sea, lo estuve leyendo pensando justo en eso, en qué más, o sea, ok, ya cambiaste por completo los datos históricos, le metiste tecnología al siglo XIX, bueno, tecnología como del finales del siglo XX, siglo XXI, pero ¿qué más, no? ¿Qué está pasando con todo esto que estás agregando? ¿En qué va a terminar? Y sí es súper extraño, ¿no? Porque, bueno, no sé, ¿creen que sea spoiler si digo de qué trata el cuento? No, puedes contarnos de qué trata el cuento, no te preocupes. Ah, ok. Bueno, Ajá. cuento, Emiliano no muere y de hecho, o sea, creo que murió como Murió en 1800, no, murió, sí, en 1867. ok. Bueno, murió en el 67, dijiste, 1867. Y y esta historia continúa, o sea, Maximiliano sigue vivo 10, 15 años después
y quien muere antes es Benito Juárez, pero pues pasan un montón de cosas y, y entonces está como alterando toda la realidad y bueno, lo que creemos que es la realidad y le mete estos detalles científicos que llevan el hilo narrativo y sí, ¿no? O sea, te llevan hasta el final en esa extrañeza que menciona Sara, preguntándote qué va a pasar. Porque, no, es que está padrísimo, porque aparte también meten a Freud y Freud está como pensando en trasplantes cerebrales y, y son muchos elementos que obviamente, pues, o sea, bueno, que esta persona las está pensando en el siglo XXI, pero las está aplicando en algo que sucedió hace, pues, no sé, casi 2 siglos, ¿no? Me parece muy interesante lo que tú estás comentando, Rebe, porque como tú dices, está aplicando cosas que está pensando durante el siglo XXI con tecnología o conocimientos que tenemos en siglo XXI, en el siglo XIX, y entonces eso cambia radicalmente toda la situación. Entonces, me parece una propuesta muy, muy interesante. De hecho, ya me dieron ganas de revisar ese cuento que nos estás comentando ahorita. Lo voy a buscar. Porque me parece algo muy interesante, porque el pensar o imaginar cómo hubiera sido todo si en ese momento hubieran tenido otros conocimientos u otra tecnología, si hubieras cambiado un aspecto mínimo en los hechos históricos, ¿qué es lo que hubiera pasado? De hecho, es un género de ciencia ficción. Si no mal recuerdo, es Ucronia, no me acuerdo cómo se llama muy bien, pero creo que forma parte, si no mal recuerdo, no sé si me estoy equivocando o no, pero es como este género de ciencia ficción en donde escribimos cosas en el futuro pensando en qué hubiera pasado si hubiera tenido estas herramientas o si hubiera pensado en estas cosas alguien importante del pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es muy interesante pensar en qué hubiera pasado, ¿no? Si cambiamos esto o si metemos esto aquí, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Me parece algo muy, muy interesante. Sí. Y me parece también muy valioso. Estoy pensando en que, no sé, voy a investigar si hay un cuento así o una historia sobre la conquista, ¿no? Porque, o sea, estaría súper padre pensar como en qué habrá pasado si los aztecas hubieran tenido como una vacuna, ¿no? Estoy pensando también quizá como en otras armas, otro tipo de armas, pero igual siento que, o sea, que no estaría padre que fuera, o sea, que se cambiara lo de las armas, porque siento que le restaría a su aspecto cultural, pero no sé, o sea, no había pensado, está muy padre como pensar en todos esos hubieras. Sí, 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 sí. Ay, Ajá, bueno, sí. ¿qué Sí, hubiera el que pasado, no? dicen que el hubiera no existe, ¿no? Pero en el caso de la literatura podemos hacer que exista con todo esto. Sí. De hecho, lo que puedo pensar es en esta novela del hombre en el castillo, creo que se llama, ¿sí? Donde escriben como el autor escribe sobre qué hubiera pasado si, bueno, este relato que es sobre un futuro en Estados Unidos 15 años después de que pierden la Segunda Guerra Mundial. Creo que algo así iba, ¿no? Entonces como que cambian ese hecho histórico y escriben una novela con, pues al revés, ¿no? Que Alemania hubiera ganado. Es algo muy interesante porque sí, cambiamos cosas de la historia y tendríamos un futuro completamente distinto. Si Alemania hubiera ganado, ¿qué clase de mundo tendríamos ahora? Probablemente sería muy distinto del que conocemos actualmente. Sí, no tendríamos que lidiar con los neonazis. para, para empezar por ahí. Pero sí, No se habrían ido.
Sí, es algo muy, muy interesante y creo que muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de esto hubiera ocurrido al revés o si hubieran tenido esta tecnología en ese momento, cómo habría influido para la serie de hechos que ocurrieron después? Bueno, ya hablando de todo esto, de este como subgénero también que conforma la ciencia ficción, de qué pasaría si cambiamos ciertas cosas, emitamos estos elementos, pues me parece muy interesante. Y me gustaría llevar ahora, pasar la conversación a la edad de oro de la ciencia ficción, porque me parece relevante y necesario tocar ese tema durante esta conversación, porque, bueno, la idea es ir hablando como en general cuestiones de la ciencia ficción. Entonces, Rebe, no sé si tú tengas algún comentario que quieras hacer acerca de la edad de oro de la ciencia ficción. Pues no sé mucho sobre eso, pero me parece que, pues, pero creo que inicia más o menos con esto que Sara menciona, ¿no? Bueno, mencionó hace rato sobre las revistas de este señor. Es que intento acordarme de su apellido y Heisenberg. no Creo que sé. era o Hitzberg. Sí, que es Herzenbach. Herzbach, ¿no? Pues, de hecho, él fue el que acuñó el término de ciencia ficción, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? O sea, bueno, así es más fácil decirle Hugo, ¿verdad? Pero bueno, según yo, se localiza como en esa parte del siglo XX en Estados Unidos y pues no, de verdad sé bien poquito. O sea, por ejemplo, solo sé que pues aparece por primera vez en la portada de la revista el término de ciencia ficción. Sí, es que no inicia con este Hugo, de hecho inicia cuando se retira Hugo porque entra en quiebra la revista y inicia, se acuñó esto de la Edad de Oro a partir de 1939, 38, 39, cuando entra un editor nuevo al que yo le doy más crédito que este Hugo, que es John Campbell, no sé cómo pronunciar su apellido, pero entra este editor que como que quiso hacer más realista la ciencia ficción, no, antes estaba esto de que fueran personajes como muy, muy alejados hablando como humano, como para identificarte con él, como que era muy alejado a un humano, entonces como que Campbell como que se mete más en el realismo con los personajes, también en meterle un poquito más de ciencia ficción dura, cosas más técnicas y cosas así. El punto es que ya había decaído la ciencia ficción antes con Hugo y con Campbell como que otra vez inicia otra vez los adultos a interesarse, los jóvenes a interesarse. Y los autores más importantes que trabajaron con Campbell, que la verdad es que también como que le ayudaron también a tener ese título como de la Edad de Oro, el más importante es Asimov, ¿no? Todos como que identificamos a Isaac Asimov, que con las leyes de la robótica, con Fundación, entra también Crónicas Marcianas con Bradbury. Sí, como mencionan, Yo Robot también es de Asimov y Los Robots del Amanecer también es de Asimov. De hecho, las leyes de la robótica creo que está en Yo Robot, no recuerdo muy bien la verdad porque lo leí hace mucho, pero el punto es que como que entra un auge, ¿no? Muy, muy bueno de ciencia ficción en Estados Unidos con este editor que resulta ser muy conocedor y muy bueno. El problema es que todos estos se presentaban en su mayoría en cómics o en algunas historias ilustradas y así, y entran los Comic Code Authority, una cosa así, en donde como que habían más problemas con las publicaciones y todo eso, y a partir de eso como que recae la Edad de Oro, ¿no? Bueno, retomando un poco lo que decían de esta cuestión interplanetaria, creo que ese es como otro aspecto igual de la ciencia ficción que creo que se va derivando como en otro subgénero, pero hablando de esta cuestión con lo que Rebe mencionaba, pues
Me acuerdo que en algún momento es que existía como una preocupación muy fuerte sobre si había vida en otros planetas y todo esto, y en específico la vida en Marte, porque pues tenemos como esta imagen, este estereotipo de los marcianos, ¿no? Con que son como monitos verdes con antenas y esas cosas. Y creo que viene un poco de eso y después se fue derivando de distintas formas, ¿no? Y es algo que a la fecha se sigue plasmando, ¿no? De la vida en otros planetas y qué pasaría, o sea, habría una convivencia eh, como la hay actualmente con otros países, pero en este caso con otros planetas. Sería una cuestión de civilizaciones más avanzadas que quieran como conquistar el planeta, porque esa es como otra preocupación, ¿no? Es que lleguen extraterrestres que quieran conquistar la Tierra o qué es lo que pasaría. Creo que ese es otro aspecto que también se fue desarrollando y que, bueno, surge un poco con la Guerra de los Mundos. Con lo que Katia estaba comentando, recordé un cuento que leí hace súper poquito, que se llama Cuando Pilato se opuso, y se publicó en el 71, y es de Hugo Correa, quien es considerado el padre de la ciencia ficción chilena, y habla sobre, bueno, la historia es un poco parecida a lo que Katia mencionaba, sobre el encuentro de dos especies, y una de esas especies es la humana, y están como en otro mundo y encuentran a estos seres llamados Dummies, son los Dummies. Y pues a mí me pareció súper interesante porque, y algo como súper latinoamericano, aunque no sé, bueno, no, sí, que ahí lo relevante no es tanto la cuestión científica, creo que, o sea, más bien como que simplemente es ambientación. Bueno, no simplemente, porque pues también esto de encontrar otra especie y así, pues no es tan sencillo. O sea, en otro mundo, bueno, en otro planeta, pero bueno, lo relevante no es tanto la ciencia, sino la cuestión religiosa. Me dio muchísima risa porque los Dummies no tienen una religión, creo, y uno de los humanos dice como con un poco de sorpresa que jamás han tenido un redentor. Y después los Dummies logran liberarse de los humanos, engañándolos, haciéndoles creer que ha llegado un profeta y que este profeta va a ser su redentor. Y entonces el capitán, que pues es humano, juega el papel de Pilato. Y pues al final todo le sale mal, ¿no? Porque pues fue un plan muy inteligente el de los Dummies. Y pues ya solo quería hacer la mención de ese cuento por sí, como una recomendación. Está divertido, está cortito, es latinoamericano. Me parece que has dado muy buenas recomendaciones, Rebe, muy interesantes y que creo que vale la pena revisar. Ya me dejaste con mucha curiosidad y varias lecturas pendientes por hacer. Y aparte latinoamericanas, ¿no? Que es poco común. Exacto, porque pues la ciencia ficción generalmente nos remite a Estados Unidos, como lo mencionaba anteriormente, pero pues aquí ya vamos a salir con recomendaciones latinoamericanas para que vean que en esta parte del mundo también se hace ciencia ficción y ciencia ficción muy buena. Antes de pasar a las conclusiones y demás para cerrar el programa, vamos a conversar un poquito sobre el cyberpunk. Más que nada, pues porque es algo bastante actual, algo que se está haciendo en estos momentos. Entonces, Sara, no sé si tú quieras comentar algo respecto al cyberpunk. Sí, creo que ahorita es como que, de hecho ahorita es a lo que más me he inclinado porque lo tengo más próximo, ¿no? Todos lo tenemos muy próximo. Creo que nosotros ya estamos viviendo un poquito del cyberpunk, ¿no? Con tantas tecnologías, con tantas novedades tecnológicas, grandes corporaciones que vienen siendo como las características del cyberpunk, esto de que nos dominen grandes corporaciones
aunque nosotros todavía seguimos amarrados también con los gobiernos y todo eso, pero tenemos como estamos muy sumergidos, ¿no? En la tecnología, en lo digital, en lo virtual, más con todo esto de la pandemia. Pero bueno, para irnos con eso, el cyberpunk es un futuro, trata sobre futuros sombríos donde las tecnologías nos deshumanizan. Normalmente agarra como que muchos tintes del cine negro, el cyberpunk. Creo que inicia a partir de los 80, este nuevo género, y entra como más lo digital, de poco en poco, la computadora, como que más la era digital, y como que todos inician a pensar todo esto de qué pasaría si la tecnología pues nos dominara o nos llenáramos de tecnología, o si grandes corporaciones nos gobernaran, no sé, y cómo importante porque sí, en efecto nos deshumanizan, ¿no? No sé si en algún momento vieron Ready Player One, que fue una película que salió hace poco, donde todos los habitantes, en lugar de ver su realidad, están como metidos en este juego y con los lentes y casi no socializan y así. Yo sí nos veo cuando estamos con el celular, y creo que eso a futuro obviamente va a tener como repercusiones conductuales, ¿no? Esto de no prestar atención, y es que no lo hacemos intencional, sino que ya viene con nosotros, ¿no? O estos nuevos niños que ya nacen como que jugando con la tablet, con los celulares a temprana edad, y ya no socializan. Por eso pienso que el cyberpunk está muy próximo a nosotros, y por eso es que hay tantas películas, tantas cosas, videojuegos, es como lo más cercano a. Y creo que como que los más importantes como novelas de inicios con este género viene siendo como Blade Runner, que es la película, y la novela es esto de si los androides sueñan con ovejas eléctricas. Creo que recuerdo más películas, ¿no? Terminator, Blade Runner, Matrix, Robocop, todos esos, ¿no? Y por eso creo que se me hace muy interesante este género. Creo que es muy raro porque normalmente siempre que se escribe ciencia ficción se escribe en un futuro muy lejano, y con este género como que lo tenemos más cercano al presente. Estoy, pensando en lo que comentas ahorita, y un poco en Blade Runner. Yo no he leído el libro, he visto la película, y la segunda creo que es ya en el 2019. Me acuerdo que cuando vi la del 2019 fue precisamente en ese año, y la veía con Bruno, que ha estado con nosotros en otros episodios de estas mesas de diálogo, y cuando la pusimos era como la emoción de, ay, vamos a ver qué tanto se parece lo que plantearon a nuestra realidad, ¿no? Íbamos un poco con esas expectativas de vamos a ver en qué sí latinaron y en qué se equivocaron. Y me llama mucho la atención lo que comentas tú, Sara, sobre cómo no estamos tan alejados de muchas cosas que se plantean, porque si algo me percato es que cada día tenemos esta sociedad más individualista. Nos es más fácil comunicarnos por mensajes que frente a frente, todas estas cuestiones que van cambiando por lo que tenemos actualmente. Sí, los niños parece que nacen ya sabiendo cómo funciona la tecnología, y así son cosas que van permeando dentro de la sociedad y que van cambiando las dinámicas, y que de alguna forma han dado pauta a todas estas cuestiones que mencionas. Nada más quiero hacer un apartado de 2 minutos para mencionar a escritoras, porque creo que siempre dejamos a las escritoras de ciencia ficción a un lado. Y como que tengo una de las mejores escritoras de ciencia ficción en la historia, es esta Ursula Le Guin, creo que se pronuncia su nombre, no estoy muy segura. Sí. Se la recomiendo bastante. Tiene antologías de cuentos muy cortos. A mí me gusta mucho uno que se llama Los que se alejan de Omelas, que es como, no sé si es una distopía o una utopía en donde entra, pero te plantea cosas muy padres. Igual el de la mano izquierda de la oscuridad, que igual como que habla sobre un lugar en donde hay personas que no
tienen género, no son ni hombres ni mujer. Por eso Úrsula se considera como de las primeras, o la primera, no estoy segura, de las mujeres que da esto de ciencia ficción feminista, que también es un tema amplio. Y la otra escritora, a la que admiro mucho también y que me gusta mucho también sus novelas, es esta Margaret Atwood, con, por ejemplo, El cuento de la criada, que viene siendo como lo más famosillo de ella. No sé si ya vieron la serie, pero si no quieren leer el libro, pues vean la serie y ya si les gusta demasiado la serie, pues van a leer el libro. Porque así me pasó a mí, primero vi la serie y luego leí el libro, y también como que te plantea cosas pues que te hacen pensar bastante y que también forma parte de esto que es la ciencia ficción feminista. Yo quiero mencionar a una escritora que es Gabriela Damián Mirabete, que es de aquí de México, y solo he leído el cuento de Futura Nereida, pero también tiene el de Soñarán en el jardín, y creo que también entra como en esta cuestión feminista, este último cuento. Algo del estilo de ella que me gusta es que escribe en tiempo futuro, o sea, sus verbos están conjugados en futuro, y me parece bien padre que el lenguaje esté comprometido en ese nivel, porque como que siempre se asocia, ¿no? Bueno, no siempre, pero es algo general que se asocia la ciencia ficción con el futuro. Entonces, que ella escriba en este tiempo, pues me parece bien padre. Y pues lo hace eso en Futura Nereida. Pueden buscarla si les interesa. Muy buenas recomendaciones las que han hecho. Y bueno, ya para ir, antes de cerrar y para ya ir acercándonos al final de este episodio, si quieren hacer algún comentario más relacionado no con lo que hemos hablado, este es el momento. Sara, si quieres comenzar tú. Pues sí, porque quiero tocar algo igual que es muy importante, que nos quitemos aparte estos prejuicios relacionado con la ciencia ficción. A mí también me gusta mucho hablar sobre la ciencia ficción juvenil, las distopías juveniles. Creo que no debemos de cerrarnos a eso, porque normalmente las personas que son muy conocedoras desde antes de la ciencia ficción, como que se cierran. Si ven a alguien leyendo una distopía juvenil, es como de, ay, esto es basura, ¿no? O mejor lee esto, que es bueno, ¿no? Pero creo que como que para todos se necesita un puente. No puedes como correr si no sabes gatear, si no sabes caminar, si no sabes. Entonces a mí se me hace como un elemento muy, muy didáctico. Por ejemplo, las series, las películas, si no te gusta la ciencia ficción, porque tienes esta idea de que es muy pesada, muy dura, pues, o sea, si estás escuchando esto y no sabes realmente de ciencia ficción, pues te recomiendo que veas series. Hay muchas series, estamos en la época en la que las series están dominando el cine, y hay muchos proyectos de ciencia ficción que están muy padres, y hay muchos libros juveniles también que no son tan pesados, que te dan también estas ideas que en parte tienen cosas innovadoras y que son un puente para luego poder leer cosas más pesadas. Por ejemplo, yo me recuerdo a mí leyendo, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, que fueron de las primeras cosas que leí, de hecho, de distopía. Y ya luego me acerqué a otro tipo de distopías, ¿no? Con 1984, con Bradbury, de Fahrenheit 451, todo esto. Pero obviamente yo no hubiera podido iniciar directamente leyendo Asimov o leyendo, que son lecturas como más pesadas, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho esto de que no le tengan prejuicio a la literatura juvenil, y más si eres adolescente y nuevo en todo esto de la ciencia ficción. Muy bien, gracias, Sara. Me parece un comentario muy bueno. Sí, no descarten la literatura juvenil. Yo también me recuerdo a mí, no leyendo ciencia ficción, bueno, en algún momento leí Divergente, pero yo también, o sea, más chica, yo comencé leyendo la saga de Crepúsculo, Cazadores de Sombras y demás, que fueron mi puente para después leer otras cosas. Pero sí, o sea, necesitas algo que te introduzca, algo que disfrutes, porque de entrada no vas a llegar a leer estas grandes novelas y hacerlo, Sí, o sea, no, o sea, al contrario, puede ser que hasta te desmotives y ya no quieras seguir leyendo porque dices, no, es que no entiendo, no, es que está muy pesado, no, es que ya me aburrí. Entonces es mejor ir empezando poco a poco con cosas que te gusten, que disfrutes y que te puedan ir preparando para en algún momento hacer esas grandes lecturas y que las puedas disfrutar, que es lo más importante. Sí, claro.
Sí, igual los animes manejan muchas propuestas de ciencia ficción que están muy, muy buenas. Claro que sí. Y bueno, Rebe, ha llegado tu momento si quieres comentar algo más de lo que ya hemos hablado o algo más acerca de la ciencia ficción. Pues quizás siguiendo esta línea de no caer en los prejuicios, yo diría que pues sí estaría padre como que visitaran la literatura latinoamericana. No es porque yo sea así como súper pro Latinoamérica, porque creo que mi comentario, bueno, más bien mi relación con la literatura latinoamericana ha sido todo lo contrario, como que estaba llena de prejuicios y poco a poco fui encontrando muchas cosas muy padres. Y entonces como que he visto que está como esta idea de que en Latinoamérica no puede haber ciencia ficción o hay ciencia ficción como chafa, pero no, hay cosas bien padres y como pues somos de aquí, creo que podemos comprenderla y conectar con ella. Y hasta nos puede dar risa, ¿no? Como lo que pasa. Y pues igual como que pienso como ustedes sobre la literatura juvenil. Estaba pensando como en un comentario que veía, creo que ayer en Twitter, sobre una chava estaba comparando la fantasía de J.K. Rowling y la de Úrsula y pues hablaban como de esta gran diferencia, ¿no? Pero es que es justo eso, ¿no? Es como decía Sara, es un puente, o sea, no... como que si caemos en los prejuicios de buena o mala literatura, ya perdimos, porque es como si cerráramos un camino y no está padre. Creo que lo bonito es como ver que todas las literaturas pueden beneficiarnos, ¿no? Y, y pues nada, pues eso. Tenemos las recomendaciones pues de literatura de ciencia ficción latinoamericana que me parecen muy, muy valiosas, de ciencia ficción pues de otros autores que no son latinoamericanos y pues darle la oportunidad a todos con el que te sientas más cómodo de leer, con ese y bueno, ya para ir cerrando, pues primero que nada quiero agradecerles por haberme acompañado, por esta conversación, la disfruté bastante. Muchísimas, muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti, Kat, por Gracias, Kat. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad lo disfruté. Espero que en algún momento regresen al podcast para tener más conversaciones, pues de lo que sea, de ciencia ficción o de otra cosa, de algún subgénero de los que mencionamos en este episodio, me parecería muy, muy interesante. Ahí próximamente tendremos una parte 2 o tal vez alguna mesa de algún subgénero, ya iremos viendo. Y pues reitero, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que nos busquen en las redes sociales. Tenemos Facebook y nos encuentran como Burbuja Literaria, tenemos Instagram, ahí nos pueden encontrar como Literaria Burbuja y también tenemos Twitter y nos pueden encontrar como @burbujaliterar1 por si quieren buscarnos, ahí subimos algunas cosillas de vez en cuando y también ahí anunciamos cada que tenemos nuevo capítulo, tanto de mesa de diálogo como de las adaptaciones. Entonces pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, a los que se quedaron hasta el final de este episodio. Y pues eso es todo por ahora. Nos escuchamos en la próxima, burbujitas.